Un policía racista detiene a unos jóvenes gemelos negros convencidos de que traman algo malo, pero solo 10 minutos después de detenerlos, sucede algo impactante que lo lleva a rogarle a los gemelos negros por misericordia. ¿Qué hicieron los gemelos para que el policía suplicara quién está realmente al mando y qué harán con su desesperación? Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo estás viendo hoy y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el estacionamiento de la escuela cuando el coche patrulla del oficial Rick Stanton se detuvo en la Academia Westbrook. Su hijo Tommy saltaba emocionado en el asiento trasero agarrando su lonchera de superhéroe. Que tengas un buen día, amigo, dijo Rick, mirando a Tommy a través del espejo retrovisor. ¿Recuerda de qué hablamos? Benicio a todos. De acuerdo, sí, papá. Tommy sonrió y reveló que le faltaba un diente delantero. Salió del auto a toda prisa y se unió a la corriente de estudiantes uniformados que se dirigían a la prestigiosa escuela privada. Rick esperó hasta que Tommy desapareció por las pesadas puertas de roble antes de sacar su teléfono. Marcó el número de casa tamborileando con los dedos en el volante mientras sonó hola cariño, dijo cuando Sara respondió acabo de dejar a Tommy escucha puede que llegue tarde esta noche tenemos esa reunión de vigilancia del vecindario a la que tengo que asistir vale cuídate ahí fuera respondió Sara mantendré caliente la cena te quiero Rick, dijo sonriendo nos vemos esta noche 20 minutos después Rick estaba patrullando las tranquilas calles cerca de Westbrook Academy cuando vio a dos chicas adolescentes caminando por la acera con los distintivos Navy Blazers de la escuela sus ojos se entrecerraron mientras desaceleraba el coche patrulla, algo no le parecía bien conocía a la mayoría de los chicos de Westbrook, y nunca había visto a estos dos antes Rick encendió las luces y se detuvo junto a ellas las chicas dejaron de caminar sus expresiones cuidadosamente neutrales mientras se giraban para mirarlo, eran gemelas idénticas ambas llevaban el uniforme pero su piel era demasiado oscura. Rick pensó para las tarjetas de identificación de los estudiantes de Westbrook, por favor ladró, saliendo de su coche las gemelas intercambiaron una rápida mirada antes de meter la mano en sus mochilas, sus movimientos fueron deliberados y tranquilos, señor somos estudiantes, aquí una de ellas dijo en voz baja, soy Kylie Thompson, y esta es mi hermana Shane, nosotros olvidamos nuestras tarjetas de identificación Rick, estudiándolas con evidente escepticismo lo olvidaste o estás mintiendo. Declaró aunque parecían completamente legítimas ustedes dos, necesitan venir conmigo a la estación para que podamos resolver esto oficial, solo estamos tratando de llegar a clase Shane, dijo su voz se estabilizó a pesar del temblor en sus manos, nuestro padre puede verificar escucha aquí, Rick, la interrumpió acercándose su voz se redujo a un susurro áspero, sé que eres tipo crees que puedes simplemente entrar a cualquier lugar que quieras. Westbrook es una escuela prestigiosa de verdad esperas que crea que perteneces aquí. ¿Cómo podría una persona negra como tú tener el dinero para estar aquí? Los gemelos permanecieron en silencio sus rostros máscaras de cuidadosa compostura incluso mientras Rick continuaba su asalto verbal su silencio digno pareció enojarlo aún más suban al auto ordenó haciendo un gesto hacia su vehículo de patrulla los dos vamos a tener una larga y agradable charla en la estación sobre robo de identidad y allanamiento Kylie y Shane obedecieron sin discutir aunque sus hombros estaban rígidos por la tensión mientras se deslizaban en el asiento trasero Rick cerró la puerta detrás de ellos murmurando en voz baja sobre alborotadores y enseñándoles una lección mientras arrancaba el auto miró por el espejo retrovisor los gemelos estaban sentados perfectamente quietos sus manos cruzadas en sus regazos caras hacia adelante, su compostura lo ponía nervioso la mayoría de los niños estarían llorando o protestando ahora, pero estos dos solo estaban sentados allí dignos y silenciosos como si supieran algo que él no sabía estás terriblemente callado ahí atrás Rick, se burló alejándose de la acera nada que decir por ustedes mismos ninguna de las dos respondió la chica simplemente intercambiaron otra de esas miradas significativas que hicieron que la piel de Rick se erizara de irritación subió el volumen de la radio para ahogar el silencio incómodo sus nudillos blancos en el volante mientras conducía hacia la estación el tráfico de la mañana se abrió a su alrededor. Otros conductores se hicieron a un lado para el auto de policía, sin darse cuenta de la injusticia que estaba ocurriendo dentro las mochilas escolares de los gemelos, estaban entre ellos en el asiento, sus deberes y libros de texto, evidencia de su estatus legítimo como estudiantes, evidencia que Rick había elegido ignorar a favor de su propio sesgo racial. Los ojos de Rick se dirigieron a su espejo retrovisor y notó una camioneta negra que había estado siguiendo su patrulla durante los últimos minutos, el vehículo mantuvo una distancia constante, no demasiado cerca, pero definitivamente los estaba siguiendo. Sus instintos policiales se activaron y se enderezó en su asiento, preparándose para posibles problemas. El timbre repentino de su teléfono cortó el silencio de la tienda. Rick buscó a tientas el dispositivo y casi lo dejó caer cuando vio el identificador de llamadas. El oficial Stanton del capitán Matthews estaba hablando. Respondió tratando de mantener su voz firme. Stanton, la voz del capitán era lo suficientemente aguda como para hacerlo estremecer. ¿Dónde estás ahora?
Estoy trayendo a 2 individuos sospechosos de la Academia Westbrook, señor. 2 adolescentes con uniformes de Westbrook. El tono del capitán se volvió aún más fuerte. El estómago de Rick cayó. Sí, señor. ¿Tiene alguna idea de quiénes son esas chicas? Stanton, el capitán, hizo una pausa y Rick pudo escucharlo tomar una respiración profunda. Aliento. Esas son las hijas del fiscal de distrito Samuel Thompson. Sus gemelas. La sangre se drenó de la cara de Rick. Sus manos comenzaron a temblar en el volante cuando las implicaciones completas lo golpearon. Da Thompson, una de las figuras más poderosas y respetadas en el sistema de justicia, el hombre que podría terminar su carrera con una sola llamada telefónica. Deténgase inmediatamente. El capitán ordenó liberar a esas chicas y presentarse directamente en la oficina de Da Thompson. ¿Te está esperando? La garganta de Rick se secó. Sí, señor. Lo siento mucho. Se las arregló para croar antes de que la línea se cortara. Las manos de Rick temblaban mientras acercaba el coche patrulla a la acera. El sudor le golpeaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Respiró profundamente tratando de estabilizarse antes de salir del vehículo. El peso de su error lo presionaba como una fuerza física mientras se acercaba a la puerta trasera. Los gemelos se sentaron tranquilamente en el asiento trasero. Su postura era perfecta a pesar de la situación incómoda. Sus uniformes a juego de la Academia Westbrook estaban impecables, haciendo que las suposiciones apresuradas de Rick sobre ellos parecieran aún más ridículas. Ahora jugueteó con sus llaves, el metal tintineando delatando su estado nervioso. Cometí un error, Rick dijo con la voz quebrada mientras abría la puerta. Eres libre de irte. Las chicas intercambiaron una breve mirada antes de salir con cuidado del coche patrulla. Sus rostros permanecieron neutrales, pero sus ojos tenían una sabiduría más allá de sus oídos. Rick cambió su peso de un pie a otro, muy consciente de la camioneta negra que se había detenido detrás de su coche patrulla. Sus ventanas tintadas ocultaban a sus ocupantes. Mira, realmente lo siento por todo esto. Rick agregó las palabras que salieron apresuradas y mecánicas. Pasó la mano de Ahad por su cabello. Un hábito nervioso que nunca había roto del todo. Fue solo un malentendido. Sabes que estas cosas pasan a veces. Su voz se apagó mientras los gemelos continuaban mirándolo en silencio. Su falta de respuesta lo hizo cada vez más incómodo y se encontró divagando para llenar el vacío. Quiero decir, si hubiera sabido quién eras, quién era tu padre. Las palabras murieron en su garganta cuando se dio cuenta de cómo sonaban. Las expresiones de los gemelos no cambiaron, pero algo en sus ojos hizo que Rick quisiera encogerse en sí mismo. No necesitaban hablar. Su dignidad frente a su prejuicio lo decía todo. El sonido de una puerta de coche abriéndose detrás de ellos hizo que Rick se sobresaltara. Se acercaron pasos pesados y se giró para ver a un hombre alto y ancho de hombros con un elegante traje negro caminando hacia ellos. La presencia del hombre exigía atención, sus movimientos eran precisos y decididos. Damas, el hombre asintió con la cabeza a los gemelos, su voz era profunda y profesional. Su padre las está esperando. Los gemelos se movieron hacia la camioneta negra sin decir una palabra, sus movimientos eran sincronizados y elegantes. Rick los vio irse, sintiéndose cada vez más pequeños bajo la mirada severa del oficial de seguridad. Oficial Stanton, dijo el hombre, volviendo toda su atención a Rick. Su voz era tranquila pero tenía un inconfundible tono de autoridad. Soy Marcus Williams, jefe de seguridad de Da Thompson. Hizo una pausa dejando que el peso de su posición se hundiera. Rick tragó saliva con fuerza, sintiendo de repente que el cuello le apretaba demasiado. Las palabras de Marcus no eran una amenaza, no necesitaban serlo. La simple declaración de hechos tenía suficiente peso para hacer que las rodillas de Rick se sintieran débiles. Observó impotente cómo Marcus se daba la vuelta y caminaba de regreso a la camioneta. Sus zapatos perfectamente lustrados hacían clic contra el pavimento. La camioneta negra se alejó suavemente, dejando a Rick parado solo en la acera. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante, demasiado revelador, como si resaltara su vergüenza para que todo el mundo lo viera. Su radio crepitaba con la charla rutinaria de la policía, pero apenas la escuchaba por encima del sonido de su corazón acelerado. Al día siguiente, Rick se presentó en la oficina del fiscal del distrito, se sentó en la silla de plástico duro afuera de la oficina del fiscal de distrito, su pierna rebotaba nerviosamente. El zumbido habitual de actividad del distrito se sentía distante, amortiguado por el peso de lo que lo esperaba detrás de esas puertas de madera. El capitán Harris ya había entrado hace 10 minutos, dejando a Rick solo con sus pensamientos. Oficial Stanton, la secretaria llamó, están listos para ti. Las piernas de Rick se sentía como el plomo cuando se puso de pie y entró en la oficina de Thompson, se sentó detrás de su escritorio. Su presencia llenó la habitación a pesar de su actitud tranquila. El capitán Harris se puso de pie a un lado con los brazos cruzados, su expresión sombría. Tome asiento. Oficial Stanton. Da Thompson, dijo haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Rick se sentó en la silla con la garganta seca. Señor, sobre lo de ayer. Da Thompson levantó una mano para silenciarlo.
Déjeme ser claro, oficial Stanton, lo que pasó ayer no fue solo un malentendido. Detuvo a dos mujeres jóvenes sin causa basándose únicamente en su apariencia que resultaron ser mis hijas. Solo trajo este incidente a atención inmediata. Rick miró sus manos, la vergüenza quemaba sus mejillas. El tono mesurado del fiscal de alguna manera lo empeoró que si hubiera estado gritando. Sin embargo, Dad Thompson continuó: creo en las segundas oportunidades y la justicia transformadora. El capitán Harris y yo hemos discutido su situación extensamente. Rick miró a su capitán, que asintió levemente. En lugar de despedirlo, lo estamos transfiriendo al Distrito 15 en Riverside. Dad Thompson dijo que es una comunidad predominantemente negra. Pasará 6 meses allí trabajando directamente con la comunidad. Has mostrado prejuicio contra la cabeza de Rick destrozada, Riverside, pero eso está a 3 horas de distancia. Esto no es una negociación oficial. Stanton, el capitán Harris, habló. ¿Es esto o tu placa? Rick se desplomó en su silla pensando en Sarah y la pequeña Emma. Mi familia a veces. Dad Thompson dijo, su voz suavizándose un poco. Necesitamos distancia de aquellos que amamos para ser mejores para ellos. Más tarde esa noche, Rick se paró en la puerta del dormitorio de su hijo Tommy, mirando como Sarah lo arropaba en la cama. Sus maletas empacadas esperaban en la puerta principal. Después del cuento de Tommy, antes de dormir la besó en la frente tratando de memorizar su dulce e inocente rostro. En la sala de estar, Sarah secó las lágrimas de sus ojos. No tienes que hacer esto sola, Rick, podríamos ir contigo. Rick negó con la cabeza acercándola. Tommy se instaló en su escuela. Aquí tienes tu trabajo, tus amigos. No desarraigaré a toda nuestra familia por mi error. La besó suavemente. Son solo 6 meses. Volveré antes de que te dé cuenta. Prometo que llamarás todos los días 2 veces al día, dijo manejando una pequeña sonrisa. Te amo, ambos, tanto que es por eso que tengo que hacer esto bien. Sarah lo ayudó a llevar sus maletas al auto. Mientras salía del camino de entrada, vio a su familia hacerse más pequeña en el espejo retrovisor, esperando que estos 6 meses lo ayudaran a convertirse en el hombre que merecían. Rick entró en el estacionamiento del Distrito 15 con el estómago hecho un nudo. El edificio era más antiguo que su estación anterior, con paredes de ladrillo desgastadas y señalización descolorida. Cuando cruzó las puertas principales, el bullicio matutino habitual de una estación de policía lo saludó, pero algo se sintió diferente. Ojos se volvieron hacia él, demorándose más de lo habitual en la recepción. Un sargento levantó la vista de su papeleo. Oficial Stanton, lo esperan en la oficina del capitán. Que al caminar por el bullpen, Rick sintió el peso de las escaleras de sus nuevos colegas. Los susurros lo siguieron. Ese es el de Thompson. En caso de que alguien murmurara, Rick mantuvo sus ojos hacia adelante, sus hombros tensos. La puerta de la oficina del capitán estaba abierta. Adentro, la capitana Martínez estaba sentada detrás de su escritorio y junto a ella estaba un oficial alto y negro con sienes canosas y en presencia imponente. El oficial Stanton, la capitana Martínez, dijo su tono profesional pero tranquilo. Bienvenidos al 15, este es el oficial Thomas King, él será su compañero y mentor durante su tiempo aquí. El oficial King no ofreció su mano, en cambio, estudió a Rick con ojos penetrantes que parecían ver a través de él. Trabajaremos juntos en la patrulla comunitaria, dijo King. Su voz profunda llevaba la autoridad ganada a través de años de servicio. Mientras caminaban por el vecindario más tarde esa mañana, Rick notó cómo la gente saludaba cálidamente al oficial King. Los dueños de las tiendas saludaban, los niños gritaban su nombre y los residentes mayores se detenían para charlar. Las mismas personas miraban a Rick con miradas sospechosas o se alejaban por completo. En una cafetería local, el dueño le entregó al oficial King su orden habitual, pero apenas reconoció la presencia de Rick afuera, un grupo de adolescentes cruzó la calle en lugar de pasarlos en la acera. ¿Saben quiénes son?, dijo el oficial King mientras continuaban su patrulla. La palabra viaja rápido en esta comunidad. Cada movimiento que haces, haz que cada interacción que tengas sea vigilada y recordada. Se detuvieron en una esquina y el oficial King se giró para mirar directamente a Rick. Déjame ser claro, Stanton. He pasado 20 años construyendo confianza en este vecindario. No voy a dejar que 6 meses de mal juicio de tu parte arruinen ese trabajo. Los ojos de King se endurecieron. El capitán puede haberme asignado como mentor para ti, pero no te equivoques. Te estaré vigilando tan de cerca como a todos los demás. Un movimiento en falso, una pista del comportamiento que te trajo aquí, y personalmente me aseguraré de que nunca más uses una placa. ¿Está todo bien? Rick tragó saliva y asintió. Sí, señor. Crystal clear. Bien, King respondió. Continuemos con nuestra patrulla. El sol de la mañana caía sobre Rick mientras caminaba por su lugar asignado. El peso de su placa se sentía más pesado de lo habitual. Cada ventana de la tienda parecía tener ojos que observaban y cada esquina de la calle se vació mientras se acercaba al vecindario con su mezcla de pequeñas empresas y edificios residenciales. Podría haberse sentido acogedor en otras circunstancias. La panadería de la señora Johnson generalmente se llenaba con el cálido aroma del pan fresco y la charla amistosa se quedó en silencio cuando Rick pasó a través del vidrio. Vio al anciano dueño alejarse rápidamente.
Acompañando a sus clientes hacia la parte trasera de la tienda, el cartel de abierto parpadeó en la ventana, pero el mensaje era claro: no era bienvenido en la esquina de Malcolm X Boulevard. Dos compañeros oficiales del precinto cruzaron la calle en lugar de compartir la acera con él. Uno de ellos, un policía negro llamado Oficial Williams, le había sonreído durante la sesión informativa de la mañana, pero ahora actuaba como si Rick fuera invisible. Su coche patrulla se alejó con un ligero chirrido de neumáticos, dejando a Rick solo con los susurros que parecían seguirlo a todas partes. Rick sintió que sus ojos estaban en él juzgando, recordando saber que el restaurante local, donde los oficiales solían almorzar, era su siguiente parada. Cuando abrió la puerta, el habitual zumbido de conversación murió. Varios clientes, incluidos dos oficiales de su precinto, recogieron sus cosas y se fueron, dejando comidas a medio comer detrás. La camarera lo miró y desapareció en la cocina. Rick se quedó allí solo en la puerta, la campana de arriba todavía tintineando. Después de un momento retrocedió, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. Su estómago gruñó, pero siguió caminando de regreso hacia su coche patrulla. Rick notó cómo sus compañeros oficiales se alejaban de él como el agua se abrió alrededor de una piedra. Los dueños de las tiendas de repente encontraron razones para ajustar sus escaparates o entrar. Los padres llamaban a sus hijos para que se acercaran. Incluso los vendedores ambulantes que vendían periódicos y fruta fresca le dieron la espalda cuando pasó. El mensaje no podría haber sido más claro si hubiera estado pintado en cada pared del vecindario. Rick Stanton era un extraño no deseado y no bienvenido en este vecindario negro. Su uniforme, que significaba protección y servicio, parecía actuar como una barrera entre él y todos los demás. Cada paso de su patrulla le recordaba que no era nuevo en el tema. Era el oficial que había perfilado y detenido erróneamente a los hijos del fiscal, y nadie iba a dejar que lo olvidara. Rick encontró al oficial King en la sala de descanso después de que su patrulla se desplomara en una silla de metal con los hombros pesados. El oficial mayor estaba leyendo algunos papeles, pero levantó la vista cuando Rick entró. «Todos me odian», Rick dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Cada persona allí afuera. King dejó sus papeles y estudió la cara de Rick. «Odia las palabras fuertes. No confían en ti. Hay diferencias. ¿Cuál es el punto?» Rick se dejó caer en una silla frente a King. «No importa lo que haga. Recordarán lo que pasó con los hijos del fiscal. Tienes razón en una cosa», King dijo inclinándose hacia adelante. «Lo recordarán, pero también recordarán lo que hagas a continuación. La confianza no es algo que puedas exigir ni forzar, es algo que te ganas día a día, acción a acción». Rick se pasó una mano por el cabello. «Ni siquiera me mirarán. Empieza de a poco». King sugirió que te aprendieras los nombres de las personas y dieras buenos días. Incluso si no lo dicen, preséntese en los eventos comunitarios no como un policía sino como una persona que se preocupa. Visite el centro para personas mayores en 4th Street. Esas personas han visto todo en este vecindario, bueno y malo. Están acostumbrados, generalmente dispuestos a dar segundas oportunidades. ¿El centro para personas mayores, Rick?, preguntó escéptico. King asintió. Tienen una noche de bingo semanal. Siempre les faltan voluntarios y la señora Washington, que lo dirige, hace el mejor pastel de batata que jamás haya probado. Hizo una pausa. También podría ayudar en el centro juvenil. El entrenador Martínez dirige programas de baloncesto para niños después de la escuela. Tener un oficial allí que enseñe a los niños a tirar al aro en lugar de solo patrullar afuera. Eso marca la diferencia. ¿Qué pasa si no me quieren allí? Entonces sigue apareciendo de todos modos. Demuestra que no estás allí para vigilarlos, sino para apoyarlos. Visita los negocios locales, no para verificar las infracciones, sino para hablar con los propietarios. Aprende sus historias. Déjalos que aprendan la tuya. Rick absorbió esto. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. También está el comité de limpieza del vecindario. King continuó. Se reúnen todos los sábados por la mañana. Recogen basura, plantan flores, arreglan edificios viejos. Nada genera confianza como trabajando codo a codo con gente ensuciándose las manos por el bien de la comunidad. Estas personas cruzaron la calle para evitarme hoy, dijo Rick en voz baja. Entonces mañana, les das una razón para que se queden del mismo lado, respondió King con firmeza. Mira Stanton, nadie espera que te transformes de la noche a la mañana, pero están observando para ver si estás dispuesto a intentar aprender a cambiar. La pregunta es, ¿eres tú? La sala de descanso se quedó en silencio mientras Rick consideraba las palabras de King. El zumbido de las luces fluorescentes en lo alto parecía hacerse más fuerte en el silencio. No sé si puedo hacer todo eso, admitió Rick. Nadie te está pidiendo que lo hagas todo a la vez, King dijo. Elige una cosa, empieza por ahí. Quizás únete a las reuniones de vigilancia del vecindario no como un policía dando órdenes, sino como alguien que quiere escuchar las preocupaciones de la comunidad, o ser voluntario en el banco de alimentos en Wilson Street. Las acciones
Hablan más que las palabras y ahora mismo tus acciones necesitan contar una nueva historia. La llamada llegó justo cuando Rick estaba terminando su papeleo. Un incendio en una casa en Maple Street, humo visible a cuadras de distancia. Mientras aceleraba hacia la escena, su radio crepitaba con actualizaciones sobre camiones de bomberos en la ruta. Cuando Rick llegó ya había humo negro espeso ondeando desde las ventanas del segundo piso de una antigua casa victoriana, pero lo que lo impactó no fue solo el fuego, fue la escena que se desarrollaba en la calle de abajo. Al menos 20 residentes habían formado una brigada de cubos pasando contenedores de agua de casa en casa, otros estaban usando mangueras de jardín haciendo lo que podían para contener las llamas. Un hombre mayor dirigía a las personas con la autoridad de un jefe de bomberos, señalando y gritando instrucciones. Alguien todavía dentro, el grito de una mujer cortó el caos. La señora Jenkins vive en el apartamento de arriba. Sin dudarlo, 3 jóvenes corrieron hacia la casa en llamas. Rick observó con asombro cómo coordinaban sus esfuerzos, uno rompiendo una ventana inferior mientras otro agarraba una escalera de un garaje cercano. Aquí, Rick gritó corriendo para ayudar a colocar la escalera. Los hombres apenas lo reconocieron concentrados completamente en su misión de rescate. 2 subieron, mientras el tercero se quedó abajo listo para ayudar si era necesario. Minutos que parecieron horas pasaron, el humo se hizo más espeso y Rick pudo escuchar las sirenas que se acercaban de los camiones de bomberos. Justo entonces los 2 hombres aparecieron en la ventana sosteniendo a una mujer mayor. Entre ellos, la multitud de abajo estalló en vítores mientras la ayudaban con cuidado a bajar la escalera. Rick saltó para ayudar a la señora Jenkins a estabilizarse en el suelo. Estaba tosiendo pero consciente, su camisón cubierto de hollín. Inmediatamente un vecino la envolvió en una manta mientras otro trajo una botella de agua. Cuando finalmente llegaron los camiones de bomberos, Rick se quedó atrás observando a la comunidad en acción. La gente estaba consolando a la señora Jenkins, ofreciéndole un lugar para quedarse. Otros ya estaban discutiendo los esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar con las reparaciones. Los niños corrieron entre las casas trayendo más agua y mantas. Gracias por su ayuda, oficial, dijo uno de los voluntarios de rescate asintiendo brevemente a Rick antes de volverse hacia el grupo. No fue mucho, solo un simple reconocimiento, pero se sintió como el primero. Grieta en el muro de desconfianza. Rick observó cómo todos trabajaban juntos sin problemas, jóvenes y viejos, coordinando esfuerzos sin necesidad de una dirección oficial. No hubo dudas, no hubo espera de permiso o autoridad, simplemente vieron a un vecino en necesidad y actuaron. El departamento de bomberos tomó el control, sus mangueras hicieron un trabajo rápido con las llamas restantes, pero la comunidad no se dispersó. En cambio, se quedaron ofreciendo apoyo, haciendo planes para asegurarse de que la señora Jenkins fuera atendida. Rick se paró al borde de la multitud, su perspectiva cambió. Estos no eran solo residentes en su área de patrulla, eran una familia que se cuidaba unos a otros. La unidad que presenció desafió todo lo que había asumido sobre este vecindario cuando vio a una joven ofrecerle a la señora Jenkins su animal de peluche favorito para ayudarla a sentirse mejor. Rick sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Este no era el vecindario que esperaba encontrar cuando llegó por primera vez. Estas personas no eran estadísticas ni estereotipos, eran héroes por derecho propio, mostrando más coraje y compasión de lo que había visto en años de trabajo policial. El día después del incendio, Rick pasó por el apartamento de la señora Jenkins casa durante su patrulla matutina, redujo la velocidad de su cruiser y notó una multitud reunida en la acera. Su primer instinto fue investigar lo que asumió que podría ser un problema, pero cuando se acercó, se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Los vecinos habían instalado mesas plegables a lo largo de la calle y las apilaban con ropa, mantas y artículos para el hogar. Una mujer estaba organizando todo en secciones. Mientras otros continuaban trayendo más suministros, los niños llevaban cajas de juguetes y seleccionaban cuidadosamente cuáles donar. Rick aparcó su patrulla y salió viendo a su gente ir y venir. Algunos trajeron bolsas de supermercado llenas de alimentos enlatados. Otros llevaban muebles en camionetas. Un hombre mayor acercó un microondas casi nuevo en un carrito de compras. Todo lo que tenían estaba destruido. Rick escuchó a una mujer decir mientras clasificaba una caja de suministros de cocina. El seguro no cubrirá la mayor parte. Su póliza era básica, pero nos aseguraremos de que se recuperen. Un adolescente pasó con dificultad con un escritorio pesado. Rick dio un paso adelante automáticamente. Necesito ayuda con eso. El niño dudó por un momento estudiando la cara de Rick y luego asintió juntos. Llevaron el escritorio a donde se estaban recogiendo otros muebles mientras lo dejaban. Rick notó un cartel pegado a una mesa cercana: fondo de ayuda de la familia Jenkins. Cada dólar ayuda. Un frasco de vidrio estaba sobre la mesalla medio lleno de billetes y cambió al lado de él un cuaderno. Enumeraba ofertas de alojamiento temporal, comidas y otra asistencia. Las páginas estaban llenas de nombres, números de teléfono y notas detalladas sobre lo que cada persona podía proporcionar. La señora Jenkins se está quedando con mi familia, dijo una mujer mayor que estaba agregando otra entrada a The Notebook. Mi hija se mudó el año pasado para ir a la universidad.
Así que tenemos la habitación adicional, puede quedarse todo el tiempo que necesite. Rick se quedó allí asimilándolo todo, pensó en su propio vecindario, y se preguntó si la gente se uniría de esta manera si ocurriera un desastre. ¿Abrirían sus casas a extraños? ¿Compartirían lo poco que tenían? Un grupo de niños pasó corriendo con bolsas de ropa y gritando emocionados por ayudar a sus padres. Los seguían con cajas de platos y utensilios de cocina. Gritaban gracias a quienes estaban organizando las donaciones. El oficial Stanton escuchó una voz familiar. Se giró para ver a uno de los hombres que había ayudado a rescatar a la señora Jenkins. Si no estás demasiado ocupado, podríamos necesitar ayuda para mover estos artículos más pesados. Rick asintió y se quitó la chaqueta durante la siguiente hora. Trabajó junto a los miembros de la comunidad llevando muebles, organizando suministros y escuchando sus historias sobre la señora Jenkins. Cómo siempre horneaba galletas para los niños del vecindario. Cómo daba lecciones de piano gratis a familias que no podían pagarlas. Mientras ayudaba a clasificar las donaciones, Rick sintió que algo cambiaba dentro de él. Estas personas a las que había visto con sospecha hace solo unos días le estaban mostrando lo que realmente significaba la comunidad. No estaban esperando ayuda oficial o asistencia del gobierno. Se estaban ocupando de los suyos. Unían sus recursos. Compartían lo que tenían. Pensó en las suposiciones. Había llevado consigo cuando llegó por primera vez lo equivocado que había estado sobre este vecindario, sobre esta gente. La fuerza que presenció no estaba en sus posesiones físicas o estatus económico, estaba en sus conexiones entre ellos, su voluntad de ayudar, su sentido de responsabilidad compartida. Después de que terminó su turno, Rick se detuvo en Martin's Grocery en Cedar Street para recoger algunos essentials. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras caminaba por los pasillos con la canasta en la mano, los pisos de Lenium chirriando bajo sus pies. Su mente todavía estaba procesando los eventos de antes en la unidad de donación, repitiendo momentos como una película. No podía detenerse en la línea de caja. Estaba de pie detrás de una mujer mayor, que estaba contando cuidadosamente las monedas de su bolso de cuero desgastado. Sus dedos se movían con deliberada precisión. El cajero, un hombre joven con frenillos y ojos amables, esperó pacientemente mientras ella clasificaba su cambio. Ofreciéndole una sonrisa alentadora que llega a 4327, señora Wilson, el cajero dijo suavemente, su voz gentil y respetuosa. Las manos de la mujer mayor temblaron levemente mientras contaba su dinero, nuevamente sus hombros encorvados por la vergüenza. Oh querida, susurró con voz temblorosa. Me temo que estoy un poco corta. ¿Podrías quitarme el café y la fruta, por favor? Su rostro se sonrojó de vergüenza antes de que el cajero pudiera responder. Un hombre alto detrás de Rick dio un paso adelante. Vestía ropa de trabajo manchada con pintura y yeso. Sus botas estaban polvorientas por lo que parecían obras de construcción. Su rostro curtido mostraba el tipo de sabiduría que proviene de años de trabajo honesto. ¿Cuánto le falta?, preguntó el hombre mientras sacaba su gastada billetera de cuero. Unos $12. El cajero respondió mirándolos de reojo. Lo cubriré, dijo el hombre entregándole un billete de $20 sin dudarlo. Mi mamá me enseñó a ayudar siempre que puedas. Me mataría si no lo hiciera. Los ojos de la señora Wilson se llenaron de lágrimas. Su rostro arrugado se arrugó por la emoción. Oh, no, no podría complacer, insistió el hombre colocando suavemente una mano tranquilizadora sobre su hombro. Mi mamá estaría orgullosa de saber que hoy ayudé a alguien que vale más que el dinero. Rick vio cómo la resistencia de la señora Wilson se derretía en gratitud. Se estiró y le dio una palmadita en la mejilla al hombre. Con una mano curtida, su tacto maternal y gentil. Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga. Su voz temblaba con genuina emoción. El hombre la ayudó a empacar sus compras, arreglando cuidadosamente los artículos para que nada se aplastara, y otro cliente, una mujer de mediana edad, en scrubs, se ofreció a llevarlos a su auto. Rick se quedó allí con sus propios artículos olvidados en la cinta transportadora, mirando este simple acto de bondad desplegarse como una flor al sol. Después de pagar sus compras, Rick se dirigió hacia el estacionamiento. El aire de la tarde se estaba enfriando, trayendo el aroma de césped recién cortado y barbacoas distantes, y el cielo había adquirido el tono púrpura oscuro del anochecer, que se acercaba. Las luces de la calle comenzaban a parpadear al proyectar largas sombras sobre el asfalto y creando charcos de cálida luz amarilla. Pensó en cómo ese hombre no había dudado en ayudar a la señora Wilson, ni siquiera se había detenido a considerar el costo o la inconveniencia. No había habido ninguna expectativa de reembolso, ningún deseo de reconocimiento, solo una simple respuesta inmediata a alguien necesitado. Le recordó la campaña de donaciones anterior de vecinos, ayudando a vecinos sin preguntas ni condiciones, su generosidad fluyendo tan naturalmente como
Respirar mientras Rick caminaba hacia su auto, las bolsas de plástico crujiendo en su agarre, se dio cuenta de que la amabilidad que había presenciado no era extraordinaria para estas personas, era solo su forma de vida tan natural como la puesta de sol pintando el cielo sobre él. Se cuidaban unos a otros, se apoyaban mutuamente, crearon una red de seguridad tejida a partir de pequeños actos de compasión y comprensión. Cada gesto, sin importar cuán pequeño fuera, fortalecía los lazos invisibles que mantenían unida a su comunidad. Los pasos de Rick vacilaron cuando se acercó a su auto en el estacionamiento poco iluminado, su corazón se hundió ante la vista. Ante él, grandes letras esparcidas por el capó y las puertas de su auto en rojo brillante, pintura en aerosol. Ten cuidado con eso. Las duras palabras parecían brillar bajo las luces de la calle, imposible de ignorar. Dejó sus bolsas de compras en el asfalto, sus manos apretadas en puños. La pintura todavía estaba fresca, pequeñas gotas corriendo por los costados de su auto como lágrimas. El olor acre de la pintura en aerosol llenó sus fosas nasales mientras rodeaba el vehículo, asimilando la magnitud del daño. Su teléfono vibró en su bolsillo, era el oficial King. Hola compañero, ¿sigues en casa de Martin? Su voz sonó clara y firme. Sí, Rick, respondió, su voz tensa por la ira. Alguien destrozó mi auto, deben ser esos niños que nos estaban mirando hoy temprano, voy a detenerlo. Carla lo interrumpió, estoy a 5 minutos, no hagas nada hasta que llegue. Fiel a su palabra, el auto patrulla de Carla entró al estacionamiento unos minutos después. Ella salió, sus movimientos calmados y medidos mientras evaluaba la situación. Las luces fluorescentes de la tienda de comestibles arrojaron largas sombras sobre su rostro mientras examinaba el grafiti. Esto no es venganza, Rick, dijo finalmente girándose para mirarlo. Es una advertencia. Rick se burló haciendo un gesto, su auto desfigurado. Una advertencia. Mira esto, Carla, esto es vandalismo puro. Esta gente, King, interrumpió su voz firme pero no cruel. He visto oficiales como tú ir y venir, oficiales que no se preocuparon por entenderlos, que los vieron como problemas en lugar de personas. Se acercó sus ojos, encontrándose con los de él. Esto no se trata de tu auto, Rick, se trata de lo que representas para ellos. Rick se pasó una mano por el cabello, frustración evidente en cada movimiento. Así que, ¿qué se supone que debo hacer? Simplemente dejar pasar esto. No, King, respondió, se supone que debes pensar en ello. Realmente piensa en por qué alguien sintió que esto era necesario. Recuerda cómo trataste a esas niñas gemelas, eso todavía está fresco en la mente de las personas. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias vienen en forma de pintura en aerosol roja. La verdad en sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miró el grafiti de nuevo, viéndolo diferente, ahora no como un acto de vandalismo sin sentido, sino como un mensaje nacido de años de desconfianza y miedo. Te ayudaré a presentar el informe, King, ofreció ya sacando su cuaderno, pero Rick, toma esto como una llamada de atención. Se supone que debe ser después de presentar el informe y cubrir lo peor de los grafitis con algunos periódicos viejos de su baúl. Rick condujo a casa, a su apartamento temporal. El pequeño apartamento de una habitación se sentía vacío y frío, nada como el cálido hogar que había dejado atrás. Se quitó los zapatos y apenas se molestó en cambiarse antes de derrumbarse en la cama mientras yacía allí en la oscuridad. Los eventos del día se reprodujeron en su mente. El incendio de la casa. La respuesta de la comunidad. La tienda de comestibles. La amabilidad y ahora esto. El contraste era stark. La misma comunidad capaz de tal compasión también era capaz de enviar una advertencia tan clara. Pensó en lo que el oficial King había dicho sobre las acciones y las consecuencias sobre la comprensión en lugar de reaccionar. Rick se sentó en el borde de su cama, con el teléfono presionado contra su oreja mientras escuchaba el timbre familiar. Su corazón se alegró cuando la voz de Sarah llegó. Hola. Cariño, respondió cálidamente, solo estaba pensando en ti. La garganta de Rick se apretó, los extraño tanto a ambos. Podía escuchar a Tommy tocando de fondo, el sonido de la risa de su hijo haciendo que le doliera el pecho. ¿Es ese nuestro pequeño? Escuché que está jugando con sus nuevos juguetes de superhéroes, dijo Sarah. Tommy quiere saludar a papá. Hubo un sonido de arrastrar los pies, y luego la voz emocionada de Tommy estalló. Papá, obtuve una en mi proyecto de ciencias. Eso es increíble, amigo. Rick forzó el entusiasmo en su voz aunque sus ojos ardían. Estoy muy orgulloso de ti. Después de unos minutos más de la charla de Tommy sobre la escuela y los amigos. Sarah regresó a la línea. Rick la escuchó cerrar una puerta amortiguando el ruido de fondo. ¿Cómo estás realmente?, preguntó suavemente. Rick suspiró, pasándose una mano por la cara. Aquí esta gente es diferente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Odio estar aquí, estar lejos de ustedes dos, pero tengo que admitir que no son lo que esperaba. ¿Qué quieres decir con que hoy vi a todo este vecindario unirse para una familia que perdí todo en un incendio y en la tienda este tipo acaba de pagar las compras de una anciana sin pensarlo dos veces? La voz de Rick se volvió más tranquila. Me he equivocado en muchas cosas, Sarah. Es bueno que estés viendo las cosas de manera diferente. Ánimo, Sarah. Sé que es difícil estar lejos de nosotros, pero tal vez esto es exactamente lo que necesitabas. Tal vez, Rick admitió, pero alguien vandalizó mi auto hoy. Lo pintó con aerosol con advertencias. Algunas personas aquí todavía me odian. ¿Puedes culparlos después de lo que pasó con las hijas del fiscal?
La voz de Sara era suave pero firme. Dales tiempo, Rick, date tiempo. Rick se recostó en su cama mirando al techo. Solo quiero volver a casa. 6 meses pasarán más rápido de lo que crees. Sara le aseguró. Tommy y yo no vamos a ninguna parte. Estamos aquí esperando a que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Rick sintió lágrimas picando en sus ojos. Los amo tanto a ambos. Nosotros también te amamos, respondió Sara suavemente. Trata de dormir un poco, ¿de acuerdo? Después de que colgaron, Rick permaneció en su cama. Las palabras de Sara resonando en su mente. La soledad de su apartamento vacío lo presionaba, pero de alguna manera, escuchar sus voces lo había hecho un poco más soportable. Cerró los ojos dejando que el cansancio lo llevara al sueño. Su conversación todavía se reproducía en sus pensamientos. 6 meses pasaron muy rápido, pero Rick todavía albergaba prejuicios profundamente arraigados debajo de su exterior educado, mientras que había aprendido a trabajar junto a sus colegas negros e interactuar tranquilamente con los miembros de la comunidad. Una corriente subyacente de prejuicio todavía envenenaba sus pensamientos durante su tiempo en el distrito predominantemente negro. Rick había dominado el arte de portarse bien, aprendió a sonreír en los momentos adecuados, a sentir durante las reuniones comunitarias e incluso participar en eventos del vecindario, pero por dentro sus viejas actitudes supuraban como una herida de Ed sin tratar. En su último día, el oficial King le dio un firme apretón de manos. Espero que hayas aprendido algo aquí, Rick, dijo, sus ojos buscando su rostro. Por supuesto, Rick respondió con una sonrisa practicada que no llegó a sus ojos. Ha sido educativo. El viaje de regreso a su ciudad natal se sintió como una liberación de la prisión. Cuando las calles familiares aparecieron a la vista, los hombros de Rick se relajaron por primera vez en meses. Se detuvo en la entrada donde Sara y Tommy estaban esperando en el porche delantero. Papá Tommy corrió por las escaleras lanzándose a los brazos de Rick. Rick abrazó a su hijo con fuerza, respirando el familiar aroma de su champú. Sara se acercó más lentamente, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad, mientras envolvía sus brazos alrededor de ambos. Bienvenidos a casa, susurró. Esa noche, después de que Tommy se había ido a la cama, Rick se sentó en su sillón favorito, bebiendo una cerveza. La comodidad de estar en casa intensificó su ira por las circunstancias que lo habían enviado lejos. Sus pensamientos se dirigieron a los gemelos Thompson, su desafío silencioso durante esa parada de tráfico. Hace 6 meses, esas chicas, murmuró para sí mismo, apretando el agarre en la botella, creen que son intocables por su papá. Sara levantó la vista de su libro en el sofá. ¿Qué fue eso? Nada, dijo Rick rápidamente, pero su mente ya estaba agitada con posibilidades. Necesitaba mostrarles a esas chicas que esas acciones tuvo consecuencias, que no podían simplemente bailar por ahí pensando que eran mejores que los demás. Tal vez un pequeño susto les enseñaría algo de respeto. Mientras terminaba su cerveza, Rick comenzó a formular un plan. Conocía sus rutinas desde el informe inicial del incidente. ¿A qué escuela asistían? Su ruta habitual a pie a casa. Sería bastante fácil organizar otro encuentro casual. Me voy a la cama, anunció besando la frente de Sara, pero dormir era lo último en lo que pensaba mientras yacía en la cama, dijo, planeando su venganza contra los gemelos Thompson que inadvertidamente habían causado su exilio de 6 meses. La noche, las sombras se alargaron mientras Rick se sentaba en su computadora de escritorio. La luz azul, iluminando su rostro decidido, sus dedos se movieron rápidamente por el teclado mientras accedía a la base de datos de la escuela a través de sus credenciales policiales. En cuestión de minutos había sacado los archivos de Kylie y Shane Thompson, mismo grado que Tommy, murmuró desplazándose por su información. Sus ojos se entrecerraron mientras leía sobre sus logros académicos y actividades extracurriculares. Estudiantes de la lista de honor, miembros del consejo estudiantil, premios al servicio comunitario. La lista seguía y seguía. La mandíbula de Rick se apretó. Estas chicas lo tenían todo, un estatus privilegiado y un padre poderoso que las protegía. Sin embargo, le habían provocado 6 meses de separación de su familia. Pensarlo le hacía hervir la sangre. Agarró las llaves del coche y se dirigió al Walmart cercano. Su mente corría con ideas. Las luces fluorescentes de Florida zumbaban en lo alto mientras empujaba su carrito por los pasillos. Lo llenaba con una variedad de artículos: cuerda tonta, film transparente, pegamento instantáneo, bombas fétidas y otros suministros de broma. Solo necesito darles una lección, se susurró a sí mismo, arrojando un paquete de marcadores permanentes al carrito. Nada demasiado serio, solo lo suficiente para sacudirlas un poco en la caja. El joven cajero sonrió agradablemente. Estaba de fiesta. Rick forzó una sonrisa. Algo así. Pagó en efectivo. No quería ningún registro de la compra en su tarjeta de crédito. De regreso en su auto, Rick ordenó sus suministros, organizándolos metódicamente. Su entrenamiento policial entró en acción mientras planeaba cada paso con cuidado. Sabía que tenía que ser inteligente con esto. Sin confrontación directa, nada que pudiera rastrearse hasta él. Solo lo suficiente para que esas chicas entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Sacó su teléfono y abrió la puerta.
Sitio web de la escuela. Revisando el calendario de próximos eventos, una lenta sonrisa se extendió por su rostro cuando notó que el baile formal de invierno se acercaba. Momento perfecto. Esas privilegiadas chicas, Thompson, no sabrían qué las golpeó mientras Rick conducía a casa con su baúl lleno de útiles. Sintió una oleada de satisfacción. 6 meses de portarse bien, de fingir que cambiaba, era hora de igualar el puntaje. Aparcó en su garaje y escondió cuidadosamente las bolsas de Walmart detrás de algunas cajas viejas, asegurándose de que Sara no tropezara con ellas. La mañana siguiente amaneció fresca y clara con una suave brisa de otoño, susurrando a través de las hojas restantes de los árboles. Parches de luz solar dorada se filtraban a través de las ramas proyectando sombras danzantes en el suelo debajo. Rick se despertó más temprano de lo habitual. Su mente ya corría con anticipación, su estómago revuelto con una mezcla de emoción e inquietud después de un desayuno apresurado de tostadas frías y café negro amargo que apenas probó. Ed besó a Sara para despedirse y cargó a Tommy en el auto para la escuela. Papá, ¿por qué nos vamos tan temprano?, Tommy preguntó, frotando sus ojos soñolientos y agarrando su lonchera de dinosaurio favorita. Su superficie de plástico estaba suave por años de uso. Solo quiero para ganarle al tráfico, amigo Rick, respondió con los nudillos blancos en el volante mientras navegaba por las tranquilas calles suburbanas bordeadas de ordenadas hileras de casas, todavía oscuras en la luz de la mañana. Llegaron al estacionamiento de la escuela 20 minutos antes de la primera campana, el asfalto todavía húmedo con el rocío de la mañana, que brillaba como diamantes dispersos. Después de dejar a Tommy en la entrada donde algunos otros estudiantes que llegaron temprano caminaron somnolientos hacia las puertas, Rick no se alejó como de costumbre. En lugar de eso, estacionó su auto en un lugar apartado detrás de una hilera de imponentes robles, con una vista clara del área de estacionamiento para estudiantes a través de las ramas retorcidas. Su corazón comenzó a acelerarse cuando vio el Honda Civic plateado de los Thompson Twins entrando al estacionamiento. Sus molduras cromadas brillaban bajo el sol de la mañana como espejos pulidos. Las chicas salieron de su auto con gracia practicada. Ambas vestían suéteres azules iguales que complementaban su piel oscura y llevaban sus mochilas gastadas colgadas sobre sus hombros. Caminaron juntas hacia la entrada de la escuela con la cabeza en alto, a pesar de todo lo que soportaron, completamente inconscientes de su presencia en las sombras. Rick esperó hasta que desaparecieron dentro del edificio contando hasta 60 en voz baja, como solía hacer durante las operaciones de vigilancia policial. Miró alrededor del estacionamiento. Estaba casi vacío, con solo unos pocos maestros que llegaban temprano agarrando tazas de viaje de café humeante mientras se dirigían al interior, sus zapatos golpeando contra el pavimento perfecto, moviéndose rápido, pero casualmente como alguien que revisa su propio vehículo. Se acercó al auto de los gemelos. Del bolsillo de su chaqueta sacó un pequeño cuchillo que había tomado de su colección de suministros de broma. Su hoja brillaba amenazadoramente en la luz de la mañana, como la de una serpiente. Sus manos temblaban levemente mientras se agachó junto a la llanta del lado del conductor. Su respiración se hacía en ráfagas cortas que formaban pequeñas nubes en el aire frío. El cuchillo emitió un suave silbido al penetrar la goma, un sonido que pareció resonar en el tranquilo estacionamiento como una acusación susurrada. Rick se movió metódicamente de una llanta a otra, asegurándose de que cada una estuviera correctamente perforada. La goma colapsó lentamente bajo el peso del auto con un tamaño silencioso de derrota. El acto se sintió simultáneamente emocionante y repugnante, enviando oleadas de emociones conflictivas a través de su cuerpo como corrientes alternas de calor y frío. Luego sacó un marcador negro grueso y lo destapó con dedos temblorosos que delataban su nerviosismo. Su mano firme, ahora alimentada por una oleada de rectitud, fuera de lugar. Escribió en la ventana del lado del conductor: regresa al lugar de donde viniste. Añadió más insultos y mensajes racistas en las otras ventanas. Su escritura se hacía más grande y más agresiva con cada palabra. El marcador chirriaba contra el vidrio como clavos en una pizarra cuando terminó la última letra. Una puerta de auto se cerró de golpe en algún lugar del estacionamiento. El sonido era como un disparo en la mañana. Tranquilo, Rick rápidamente guardó su marcador en el bolsillo y se alejó a un ritmo mesurado, luchando contra el impulso de correr. Podía sentir el sudor latiendo en su frente a pesar del aire fresco de la mañana, su entrenamiento policial haciendo efecto para mantener sus movimientos naturales y sin prisa, tal como había aprendido hace años en la academia. En su auto, el corazón de Rick latía contra sus costillas como un animal atrapado tratando de escaparse. Sentó allí por un momento mirando su obra desde el otro lado del estacionamiento, incapaz de apartar la mirada. Las letras negras se destacaban marcadamente contra el auto plateado, imposible de perder de vista en la creciente luz de la mañana. Los neumáticos desinflados hicieron que el vehículo se inclinara tristemente hacia un lado como un animal herido esperando su destino. Eso les enseñará, murmuró para sí mismo, encendiendo su motor con manos temblorosas que apenas podían agarrar la llave. Mientras se alejaba podía ver más estudiantes comenzando a llegar en los autos de sus padres, algunos ya apuntando al vehículo destrozado y sacando sus teléfonos para tomar fotografías. Sus rostros mostraban mezclas de
Conmoción y disgusto, sus manos temblaban levemente mientras agarraba el volante, pero sintió una oscura satisfacción asentándose en su pecho como un peso pesado, al mismo tiempo que una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que esto no estaba bien, que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Los gemelos Thompson emergieron del edificio de la escuela esa tarde enfrascados en una conversación tranquila sobre su examen de cálculo. Sus pasos vacilaron mientras se acercaban a su auto. Ambos se detuvieron en seco en el sitio frente a ellos. Su Honda Civic plateado estaba abatido en el estacionamiento, las 4 llantas completamente desinfladas y mensajes de odio garabateados en cada ventana con un marcador negro grueso. La mano de Kylie voló a su boca mientras los dedos de Shane se curvaban en puños apretados a sus costados. Ninguno habló por un largo momento, asimilando el daño con expresiones que mezclaban conmoción, dolor y resignación. Deberíamos llamar papá Shane finalmente, dijo su voz tensa con emoción controlada. Kylie negó con la cabeza, sus trenzas se balanceaban suavemente. No, él está lidiando con ese gran caso de tráfico ahora mismo, él no necesita esto en su plato. También sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por su contacto. Llamaré al tío Marcus, él puede ayudarnos a remolcarlo desde su escondite detrás de una gran camioneta a varios espacios de distancia. Rick observó cómo se desarrollaba la escena. Él esperaba estallidos de lágrimas o al menos alguna muestra de angustia. En cambio, vio a dos mujeres jóvenes manejando la situación con una compostura que parecía más allá de sus años. Hicieron varias llamadas telefónicas, documentaron el daño con fotos y esperaron pacientemente a que llegara la ayuda. Su madurez solo sirvió para alimentar la ira de Rick. En su mente, su respuesta tranquila se sintió como desafío, como si de alguna manera estuvieran por encima del miedo que él trató de infundir. Sus dedos agarraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mandíbula se apretó lo suficiente como para hacer que le dolieran los dientes. Esto no es suficiente, murmuró para sí mismo viendo cómo una grúa se detenía en el estacionamiento. Necesitan aprender su lugar. Las palabras tenían un sabor amargo en su boca, pero no podía evitar que los pensamientos oscuros se arremolinaran en su mente. Necesitaba hacer algo más grande, algo que dejara una marca duradera en sus pequeñas vidas perfectas. Los gemelos estaban juntos mientras cargaban su auto en la grúa. Sus hombros se tocaban en una sutil muestra de apoyo mutuo. Rick observó cómo otros estudiantes se acercaban a ellos ofreciéndoles transporte y palabras de aliento. La muestra de solidaridad le revolvió el estómago, y cuando llegó el momento de recoger a su hijo Tommy de la escuela primaria, Rick condujo hasta el otro estacionamiento. Su mente todavía estaba agitada con posibilidades para su próximo movimiento. Tommy se subió al auto con su energía habitual, parloteando sobre su día y la próxima feria de ciencias, pero Rick apenas lo escuchó. Sus pensamientos estaban consumidos por la planificación de algo que realmente sacudiría el mundo de los Thompson Twins mientras conducía a casa. La mente de Rick corrió a través de varios escenarios, cada uno más extremo que el anterior. Necesitaba algo que los marcara emocionalmente, algo de lo que se recuperarían fácilmente, pero ¿qué sería exactamente? Aún no podía determinarlo. La incertidumbre asintió con la cabeza. Él, mientras entraba en su camino de entrada, la alegre voz de su hijo convirtiéndose en ruido de fondo para la oscura sinfonía de sus pensamientos. Esa tarde, Tommy vagó por el pasillo hacia el estudio de su padre agarrando su tarea de matemáticas con la que necesitaba ayuda. Mientras se acercaba a la puerta parcialmente abierta, escuchó la voz baja y enojada de su padre murmurando para sí mismo: consigue algunos chicos del viejo vecindario, haz que parezca un accidente. Esas chicas, Thompson, no sabrán que las golpeó. Tommy congeló su hoja de trabajo olvidada en sus manos temblorosas, reconoció los nombres Kylie y Shane Thompson. Eran estudiantes de tercer año en su escuela que ayudaron a administrar el programa de tutoría entre pares. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras reconstruía lo que su padre estaba diciendo. Rick continuó con su oscura reunión, sin darse cuenta de la presencia de su hijo. Tal vez chocar contra su auto, darles una verdadera lección, esta vez incapaz de permanecer callado por más tiempo. Tommy abrió la puerta. Papá, no puedes. Rick se dio la vuelta en su silla con la cara sonrojada por ser atrapado. Tommy, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo has estado parado allí? El tiempo suficiente. Tommy dijo con la voz temblorosa pero decidido: no puedes lastimar a Kylie y Shane, son buenas personas. La expresión de Rick se endureció. No lo entiendes, hijo. Mientras estuve lejos durante esos 6 meses separado de ti y de tu madre, fue por culpa de ellos. Tienen que pagar por lo que hicieron pasar a nuestra familia. Tommy negó con la cabeza vigorosamente. No, papá, no lo entiendes. Esas chicas me ayudaron a recordar cuando te conté sobre esos estudiantes de 5º grado que se estaban metiendo conmigo el mes pasado. No te conté toda la historia. Rick frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que me estaban empujando detrás del gimnasio tratando de quitarme el dinero del almuerzo? Kylie y Shane lo vieron suceder, intervinieron y lo detuvieron. No solo hicieron que los acosadores se fueran, hablaron con ellos y lograron que se disculparan.
Ahora esos niños son realmente buenos conmigo. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas, ni siquiera sabían quién era yo. Papá, solo ayudaron porque era lo correcto. Rick se recostó en su silla, la ira en su rostro dio paso a la confusión. Te ayudaron, por favor no los lastimes, suplicó Tommy secándose los ojos con el dorso de su mano. Sé que estuviste lejos por un largo tiempo, y sé que fue difícil para nosotros también, pero lastimarlos no hará que nada mejore. Rick miró a su hijo por un largo momento. Al ver la sincera preocupación en su joven rostro, algo cambió en su expresión, una grieta en la armadura de su odio. Lo pensaré, Tommy, dijo finalmente, su voz más suave que antes. Tal vez tengas razón, tal vez ya haya habido suficiente dolor. Tommy dio un paso adelante y abrazó a su padre con fuerza. Promete que al menos considerarás dejarlo ir. Música. Rick envolvió sus brazos alrededor de su hijo, sintiendo que la tensión comenzaba a drenarse de sus hombros. Prometo, lo consideraré, amigo, prometo. Que la mañana siguiente amaneció fresca y clara cuando Rick se detuvo nuevamente hacia la zona de entrega de la escuela. Una suave brisa susurró a través de las hojas de otoño mientras Tommy recogía su mochila y le daba a su padre una mirada significativa. Antes de entrar, Rick lo vio irse, todavía luchando con su conversación de la noche anterior. Las palabras de su hijo sobre el perdón resonando en su mente. Permaneció estacionado, sus ojos escaneando metódicamente el estacionamiento. A pesar de haberle prometido a Tommy que consideraría dejar ir su vendetta, los viejos hábitos murieron duro, y la tensión familiar se deslizó por sus hombros. Vio el auto de los Thompson Twins, llegando a su lugar habitual, el sedán plateado brillando bajo el sol de la mañana. Cuando Kylie y Shane salieron de su vehículo, mochilas colgadas sobre sus hombros, una camioneta oscura de repente se detuvo junto a ellos. Rick se sentó más derecho, sus instintos policiales entraron en acción mientras la adrenalina inundaba su sistema. Dos hombres con pasamontañas negros saltaron moviéndose con una eficiencia aterradora que hablaba de una planificación cuidadosa. Los gemelos intentaron gritar, pero los atacantes fueron demasiado rápidos, sus movimientos sincronizados y practicados. Un hombre presionó un paño contra sus bocas, mientras el otro los empujaba bruscamente hacia la camioneta, sus útiles escolares dispersados por el asfalto. Sus gritos ahogados resonaron en el estacionamiento casi vacío, enviando escalofríos por la columna de Rick. Las manos de Rick agarraron su volante, los nudillos se pusieron blancos mientras Ivory, su mente corría por las posibilidades. Él no estaba en servicio activo, no tenía arma, ni radio, ni respaldo. La parte racional de su cerebro le dijo que llamara al 911, pero algo más lo molestaba, un presentimiento que no podía ignorar. Para cuando llegaron los coches patrulla, la camioneta podría haberse ido hace mucho, llevándose a las chicas con ella. Los neumáticos de la camioneta chirriaron contra el pavimento cuando salió del estacionamiento, dejando atrás marcas de goma oscuras. El corazón de Rick latía contra sus costillas mientras veía el vehículo que transportaba a las hijas del fiscal desaparecer por la esquina. Esas eran las mismas chicas contra las que había estado conspirando hace apenas unas horas, las mismas que protegieron a su hijo de los acosadores cuando tuvieron todas las razones para alejarse. Sin más vacilaciones, Rick puso su auto en marcha y salió detrás de la camioneta. Su decisión, tomada en una fracción de segundo, mantuvo una distancia cautelosa, no queriendo para avisarles a los secuestradores que los estaban siguiendo. Su teléfono estaba en la pantalla del asiento del pasajero, oscuro y silencioso, pero no podía arriesgarse a apartar la vista de la camioneta para hacer una llamada, sabiendo que incluso un momento de distracción podría significar perderlos. La camioneta se abrió paso entre el tráfico matutino, tomando calles secundarias y caminos menos transitados, siguiendo claramente una ruta de escape predeterminada. El entrenamiento de Rick se activó cuando anotó los nombres de las calles y los puntos de referencia, mapeando mentalmente su ruta mientras mantenía una distancia de 3 autos entre ellos, aunque sus palmas estaban sudorosas y su boca seca como el algodón. Años de trabajo policial lo ayudaron a mantener su enfoque en la tarea en cuestión. A través de su parabrisas podía ver las ventanas tintadas de la camioneta, sabiendo que en algún lugar detrás de ese vidrio oscuro estaban dos chicas aterrorizadas, chicas que, a pesar de sus sentimientos previos hacia ellas, necesitaban ayuda desesperadamente, las mismas chicas que había mostrado amabilidad a su hijo cuando tenían todas las razones para estar amargados, que se habían elevado por encima del prejuicio, les había mostrado la ironía de la situación. Sentada, no se le escapó mientras seguía el vehículo más profundamente en el laberinto de calles de la ciudad. Las manos de Rick temblaron cuando alcanzó su teléfono, manteniendo un ojo firmemente en la camioneta que tenía delante. Presionó el marcado rápido para la oficina de Da Thompson, su corazón martilleaba contra su pecho. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Da Thompson, hablando. Señor, este es el oficial Rick Stanton, dijo su voz tensa por la urgencia. Sus hijas han sido secuestradas afuera de su escuela. Estoy siguiendo la camioneta ahora mismo. Hubo una inhalación brusca del otro lado. ¿Dónde estás? La voz normalmente serena de Thompson se quebró por el miedo. Nos dirigimos hacia el este por Madison Street, acercándonos al distrito industrial. Camioneta negra, ventanas tintadas, la matrícula comienza con XRK. Rick se desvió ligeramente para evitar un camión de reparto, nunca dejando la camioneta fuera de su vista. Se están moviendo rápido, pero me quedo con ellos. Estoy alertando a todas las unidades ahora. Thompson, dijo su voz cambiando al modo de acción. Quédate en la línea, Rick, no pierdas esa
Camioneta. Rick podía escuchar a Thompson gritando órdenes de fondo, el sonido de los teléfonos sonando y las voces aumentando con urgencia. El fiscal estaba movilizando a todos los oficiales disponibles en el área, están regresando a Warehouse Row. Rick informó haber visto la camioneta navegar por las calles casi vacías de la zona industrial, muchos edificios abandonados aquí, el lugar perfecto para desaparecer, todas las unidades están convergiendo en su ubicación. Thompson respondió, tenemos autos bloqueando todas las rutas de salida del distrito industrial, hagas lo que hagas, no los pierdas. La camioneta aceleró de repente como si los secuestradores hubieran visto algo en su espejo retrovisor. Rick presionó más fuerte el acelerador, manteniendo su distancia mientras trataba de no parecer demasiado obvio al seguirlos. Señor. Rick dijo su voz más baja, ahora sé que soy la última persona que querrías ayudar a tus hijas ahora mismo, pero juro que haré todo lo que pueda para mantenerlas a salvo. Hubo una breve pausa en la línea antes de que Thompson respondiera, solo ayuda a traer a mis niñas a casa, Rick, eso es todo lo que importa ahora. El sonido de las sirenas distantes comenzó a llenar el Rick y yo pudimos ver luces intermitentes reflejándose en los edificios que estaban al frente. Se estaba preparando la trampa y las unidades policiales se movían para sellar todas las rutas de escape posibles. Están a punto de llegar al control de la calle Mason. Rick informó haber visto cómo la luz de freno de la camioneta se encendió repentinamente en rojo. Han visto las unidades policiales. Están dando la vuelta. La camioneta ejecutó un giro brusco en U. Los neumáticos chirriaron en el pavimento. Rick tuvo que virar para evitar ser visto cuando el vehículo pasó rápidamente a su lado en la dirección opuesta. Rápidamente giró su auto para reanudar la persecución. Se dirigen de regreso hacia Carter Avenue. Le dijo a Thompson, quien estaba coordinando con el despacho para redirigir las unidades a la nueva ubicación en la que están acorralados. Ahora, unidades detrás de ellos, unidades al frente, los tenemos. El sonido de la sirena se hizo más fuerte a medida que los autos de policía convergían desde todas las direcciones. La red se apretaba alrededor de la camioneta del secuestrador. El corazón de Rick latía con fuerza cuando se dio cuenta de que esta pesadilla pronto podría terminar. Esperando contra toda esperanza que los gemelos estuvieran ilesos dentro de esa camioneta. Todas las unidades en posición. La voz de Thompson llegó a través del teléfono. Tensa con tensión controlada. Estamos listos para los coches de policía en movimiento rodearon la camioneta negra, sus sirenas aullando y las luces destellando en una exhibición vertiginosa de rojo y azul. Los oficiales salieron de sus vehículos con armas desenvainadas rodeando la camioneta de los secuestradores en un círculo cerrado de autoridad y potencia de fuego. Salgan con las manos en alto, un oficial ordenó a través de un megáfono, su voz hizo eco en las paredes del almacén. Después de momentos tensos, las puertas de la camioneta se abrieron lentamente, dos hombres emergieron con las manos en alto, siendo obligados inmediatamente al suelo y esposados. Los oficiales corrieron a la parte trasera de la camioneta y encontraron a Kylie y Shane acurrucados juntos, asustados pero ilesos. El chirrido de los neumáticos anunció la llegada de Thompson, salió corriendo de su auto antes de que se detuviera por completo, corrió hacia sus hijas mientras los oficiales las ayudaban a salir de la camioneta, su rostro estaba grabado con preocupación y alivio mientras envolvía a ambas chicas en un fuerte abrazo. Mis niñas, susurró sosteniéndolas cerca. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estamos bien, papá. Kylie le aseguró con voz temblorosa pero fuerte. Solo asustada. Shane, agregó aferrándose a su padre. Thompson miró hacia arriba sus ojos, encontrando a Rick de pie torpemente. A un lado la expresión del fiscal se suavizó cuando soltó a sus hijas y se acercó al oficial. Rick, Thompson, dijo extendiendo su mano. Gracias. Si no hubieras estado allí, negó con la cabeza incapaz de terminar el pensamiento. Rick aceptó el apretón de manos con rigidez, la culpa revolviéndose en su estómago. Solo haciendo mi trabajo, señor. No, esto fue más que eso. Thompson insistió. Realmente has cambiado estos últimos meses. Superando tus prejuicios, viendo a las personas como realmente son, muestra un crecimiento real. Rick se movió incómodo pensando en los neumáticos cortados y los mensajes de odio que había dejado en el auto de la niña ayer mismo. Los planes que había estado haciendo para peores actos de venganza se sentían como veneno en su mente. No es nada realmente, Rick murmuró, incapaz para encontrarse con los ojos de Thompson. Los gemelos se pararon al lado de su padre mirando a Rick con una mezcla de gratitud y cansancio persistente. No tenían idea de que sus recientes problemas con el auto eran culpa suya, que su salvador también era su torturador. Bueno, deberíamos llevar a las chicas a casa, dijo Thompson, poniendo un brazo alrededor de cada una de sus hijas. Ya han pasado por suficiente. Rick asintió mirando cómo Thompson se llevaba a sus hijas. Los oficiales a su alrededor estaban procesando la escena, llevando a los secuestradores a los coches patrulla, tomando declaraciones de los testigos. El caos del momento se estaba asentando en el trabajo policial de rutina.
Cuídense. Thompson llamó por encima del hombro mientras se alejaban dejando a Rick solo con sus emociones conflictivas. Rick los vio irse el peso de sus recientes acciones presionándolo como una carga física. La ironía de ser agradecido por salvar a las mismas personas contra las que había estado conspirando no se le escapó. Se alejó de la escena regresando a su propio auto con pasos pesados. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del precinto mientras Rick ordenaba el papeleo en su escritorio. Su teléfono vibró mostrando el número de la escuela. Su corazón dio un vuelco. Llamadas de la escuela. Durante el día nunca hubo buenas noticias. El oficial Stanton habló. Respondió con voz tensa. Señor Stanton, este es el director Martínez. Ha habido un incidente que involucra a su hijo. Lo están transportando al hospital Memorial ahora mismo. La mano de Rick se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Estuvo involucrado en un altercado con algunos estudiantes mayores. Los paramédicos están tomando precauciones, pero deberían llegar al hospital de inmediato. Rick apenas recordaba haber agarrado sus llaves y su chaqueta. El camino al hospital pasó en un borrón de semáforos y bocinazos. Su mente evocó los peores escenarios posibles con cada minuto que pasaba. Irrumpiendo en las puertas de la sala de emergencias, Rick vio a su esposa Sarah en la sala de espera. Su rostro estaba pálido, el rímel corrido por el llanto. Sarah corrió a su lado. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Ella agarró sus manos con fuerza. Lo están revisando. Ahora Rick, no creerás lo que pasó. Ella respiró temblorosamente. Algunos estudiantes de secundaria lo estaban molestando cerca de las canchas de baloncesto. Lo empujaron y cayó de espaldas hacia los escalones de concreto. Pero una de las chicas Thompson vio lo que estaba sucediendo y corrió. Se las arregló para agarrarlo antes de que su cabeza se desmayara. Golpeó los escalones. Rick sintió como si le hubieran succionado todo el aire de los pulmones. Thompson, ¿te refieres así? ¿Una de las hijas de Dad Thompson? El director dijo que no dudó, simplemente entró corriendo. También la derribaron, pero se aseguró de que Tommy no se golpeara la cabeza. Probablemente lo salvó de una lesión grave. Rick se hundió en una silla, sus piernas repentinamente se debilitaron. Las mismas chicas que había estado atormentando durante meses, aquellas cuyo auto había destrozado, cuyas vidas había planeado hacer miserables, una de ellas acababa de salvar a su hijo. El director Martínez llegó poco después de haber seguido a la ambulancia al hospital. Se acercó a Rick y Sarah con una expresión preocupada. Señor y señora Stanton, quería ver cómo estaba Tommy y darles más detalles sobre lo que sucedió. Se sentó frente a ellos. Si Kyle Thompson no hubiera actuado tan rápido, su hijo podría haber sufrido una herida grave en la cabeza. Esos escalones son de cemento, y él se estaba cayendo hacia atrás. Ella negó con la cabeza. Ya he suspendido a los chicos involucrados en el altercado, pero quería que supieras lo afortunados que éramos de que Kylie estuviera allí, y no dudara en ayudar a Rick. Se sintió enfermo del estómago, todas sus suposiciones, todo su odio, y aquí estaba una de estas chicas demostrando ser más noble de lo que él jamás podría afirmar ser. Pensó en los mensajes de odio que había garabateado en su auto, los planes que había hecho para causarles daño, y a cambio no habían mostrado nada más que coraje y amabilidad. ¿Está bien, Kylie? Se las arregló para preguntar. Su voz áspera. Sí, tiene algunos raspones y moretones por la caída, pero se negó a recibir atención médica. Solo quería asegurarse de que Tommy estuviera bien. Rick presionó sus manos contra su rostro abrumado por la vergüenza y la gratitud. El peso de sus acciones recientes lo presionaba como una carga física. Aquí había estado planeando venganza contra alguien que arriesgaría su propia seguridad para proteger a su hijo. La comprensión de lo equivocado que había sido lo retorcido su pensamiento se había convertido en un golpe que le había dado en el estómago. Rick se paró fuera de la habitación del hospital de Tommy. Reuniendo su coraje a través de la ventana, pudo ver a Dad Thompson y a los dos gemelos sentados con su hijo, que ahora estaba despierto y hablando animadamente a pesar de los vendajes en su brazo. La vista hizo que su corazón se apretara con una mezcla de gratitud y vergüenza. Respiró profundamente y abrió la puerta. La conversación en la habitación se detuvo cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Las cejas de Dad Thompson se levantaron con sorpresa, mientras que los gemelos mantuvieron su comportamiento sereno. Espero no interrumpir, dijo Rick con su voz inusualmente vacilante. Quería hablar con todos ustedes. Dad Thompson se mantuvo firme. Su expresión era cautelosa, pero no hostil. Oficial Stanton. La mirada de Rick se movió hacia los gemelos y se posó en Kylie, que tenía un pequeño vendaje en el codo, evidencia de su caída mientras salvaba a Tommy. Escuché lo que hiciste por mi hijo, dijo con la voz cargada de emoción. Necesitaba agradecerte personalmente. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero más que eso, necesito decirte que estaba equivocado, tan equivocado acerca de todo.
Sus manos temblaron levemente mientras hablé. He pasado meses cargando prejuicios que nunca cuestioné, haciendo juicios sobre personas que no conocía o que no intentaba entender. Kylie lo miró con ojos claros y firmes. No tienes que agradecerme, dijo suavemente, solo hice lo correcto. Su simple respuesta golpeó a Rick como un golpe físico. La completa ausencia de amargura o resentimiento en su voz, la pura sinceridad de sus palabras, despojó sus últimas defensas. Se quedó allí sin palabras mientras todo el peso de sus acciones anteriores se estrellaba sobre él. Da Thompson observó este intercambio con atención, notando el remordimiento genuino en la expresión de Rick. Después de un momento de un pequeño asentimiento casi imperceptible de reconocimiento, la tensión en la habitación cambió sutilmente, dando paso a algo que se sintió como comprensión. Tommy habló desde su cama. Papá, Kylie fue tan rápida que apareció de la nada y me atrapó antes de que llegara a los escalones. Rick miró el rostro brillante de su hijo y luego a Kylie. El contraste entre quienes había pensado que eran estas chicas y quienes habían demostrado ser era abrumador. Ahora vio la fuerza de su carácter, la integridad que había sido demasiado ciego para reconocer antes. No merezco tu amabilidad, admitió en voz baja, pero estoy agradecido por ello, más agradecido de lo que puedo decir. Esa noche Rick se sentó en su sala de estar. Los eventos del día se reproducían una y otra vez en su mente. La casa estaba en silencio excepto por el suave tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de su sillón de cuero. Mientras se movía incómodo, su esposa se había ido a preparar la cena, dejándolo solo con sus pensamientos, y su hijo, que estaba descansando en el sofá con su brazo cuidadosamente apoyado. El peso de la culpa presionaba fuertemente el pecho de Rick mientras recordaba cada acto odioso que había cometido contra los gemelos Thompson, los neumáticos pinchados, los mensajes racistas, los planes para peor. Todo parecía tan sin sentido ahora, tan cruel y de mente estrecha. Se pasó las manos por la cara sintiendo la vergüenza que lo quemaba. Papá, la voz de Tommy se abrió paso entre sus pensamientos. ¿Estás bien? Rick miró a su hijo al ver la preocupación en su joven rostro. Solo estoy pensando en hoy, amigo. Kylie fue increíble, ¿no? Los ojos de Tommy se iluminaron mientras hablaba. Ella salió de la nada como un superhéroe cuando esos niños más grandes me empujaron hacia las escaleras. Pensé que me iba a caer mal, pero ella me atrapó. Papá, ella es mi heroína. La garganta de Rick se apretó ante las palabras de su hijo. Aquí estaba su hijo cantando las alabanzas de alguien a quien había atacado con un odio tan infundado. La ironía no se le escapó mientras planeaba la venganza. Uno de los gemelos había estado cuidando a su hijo. Tommy, Rick dijo con voz áspera por la emoción. Necesito decirte algo. Se movió para sentarse más cerca de su hijo. No he sido una buena persona últimamente. He hecho cosas terribles porque juzgué a las personas sin conocerlas. Estaba equivocado sobre los gemelos Thompson, tan equivocado. Tommy miró a su padre con sorpresa, pero también había comprensión en su joven rostro. ¿Es por eso que estabas tan enojado con ellos antes? Rick asintió sintiéndola. La vergüenza lo inundó otra vez. Dejé que mis prejuicios me controlaran. No quería ver a las personas como realmente eran. Lo siento mucho, hijo. Quiero que sepas que ese no es el tipo de hombre que quiero ser. Ya no es el tipo de hombre en el que quiero que te conviertas. Tommy extendió su brazo sano y le dio una palmadita a la mano de su padre. Nunca es demasiado tarde, papá, dijo con la simple sabiduría de la juventud. Eso es lo que siempre me dices cuando cometo errores. Recuerda, Rick sintió lágrimas picar en sus ojos. El perdón y el aliento de su hijo tan libremente dados tocó algo profundo dentro de él. Ahora veía cómo su odio no solo había envenenado su visión de los demás, sino que había amenazado con envenenar su relación con su propio hijo. Tienes razón, amigo, dijo suavemente, apretando suavemente la mano de su hijo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor. A la mañana siguiente, Rick estaba fuera de la oficina del fiscal con el corazón latiendo en su pecho. La placa de bronce pulido que decía fiscal de distrito Samuel Thompson parecía burlarse de sus acciones pasadas. Se secó las palmas sudorosas en sus pantalones y respiró profundamente antes de tocando la puerta. Entró la voz profunda de Da Thompson. Llamó desde adentro. Rick entró para encontrar a los gemelos, Kylie y Shane, sentados al lado del escritorio de su padre. Sus rostros permanecieron neutrales, pero su lenguaje corporal mostró tensión. Se sentaron erguidos con las manos cruzadas en sus regazos mirándolo con atención. Señor Thompson, chicas. Rick, de nuevo su voz más temblorosa de lo que pretendía. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Da Thompson hizo un gesto hacia una silla vacía. Tome asiento, oficial Stanton. Rick se sentó sintiendo el peso de 3 pares de ojos sobre él. La oficina se sentía más pequeña de lo que recordaba. El aire denso con palabras no dichas. Vine aquí hoy porque les debo a todos una disculpa, dijo Rick, obligándose a mirarlos a los ojos. Lo que hice, la forma en que te traté, niña, fue inexcusable. Su voz se quebró ligeramente. Dejé que mis prejuicios controlaran mis acciones. Te ataqué, con acento agudo, y planeé cosas aún peores. Todo por el color de tu piel. Los gemelos intercambiaron una mirada rápida, pero permanecieron en silencio. La expresión de Da Thompson permaneció sin cambios, mirando a Rick atentamente. Cuando mi hijo me dijo cómo lo salvaste, Kylie. Rick continuó girándose para mirarla directamente. Destrozaste todo lo que pensaba que sabía mientras conspiraba contra ti. Estabas protegiendo a mi hijo.
Mostraste más carácter y coraje del que he mostrado en toda mi carrera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rick, pero siguió adelante. No solo lamento lo que hice, estoy avergonzado del odio que llevé, avergonzado del ejemplo que le di a mi hijo, avergonzado de cómo abusé de mi posición como oficial. Da Thompson se inclinó hacia adelante en su silla. Oficial Stanton, ¿qué exactamente espera lograr con esta disculpa? Nada, señor, respondió Rick honestamente. No espero perdón, no lo merezco, solo necesitaba que todos ustedes supieran que ahora entiendo lo equivocado que estaba y que la amabilidad de su hija me abrió los ojos a mis propios fracasos. Después de un momento de silencio, Kylie habló suavemente. Sabíamos sobre el auto, ya sabes, los neumáticos pinchados, los mensajes. La cara de Rick ardía de vergüenza. Lo sé, y yo, pero no lo reportamos, agregó Shane, porque esperábamos encontrarías una mejor manera de avanzar por tu cuenta. Da Thompson se aclaró la garganta. Oficial Stanton, el cambio no se mide en palabras sino en acciones. Tu disculpa parece sincera, pero la confianza una vez rota debe recuperarse a través del esfuerzo constante y el crecimiento demostrado. Rick asintió secándose los ojos. Entiendo, señor, quiero ser mejor para mi hijo, para esta comunidad, para mí mismo. Sé que no sucederá de la noche a la mañana, pero estoy comprometido a hacer el trabajo para recuperar la confianza que destruí. Los gemelos compartieron otra mirada antes de que Kylie volviera a hablar. Aceptamos tu disculpa, oficial Stanton. Gracias, Rick, susurró, su voz cargada de emoción. Gracias por todo. La llamada entró durante la patrulla de la tarde de Rick. La voz de la señora Jenkins tembló en el otro extremo de la línea, su calidez habitual reemplazada por miedo crudo. Oficial Stanton, por favor, ayuda a mi Malik. No ha vuelto a casa desde anoche. Rick recordó a la señora Jenkins de su servicio comunitario, una abuela de rostro amable que siempre le ofrecía té dulce durante sus rondas. Su nieto Malik tenía 17 años, un niño brillante que había quedado atrapado entre su potencial académico y la atracción de la vida callejera. ¿Cuándo lo viste por última vez?, preguntó Rick, ya dando la vuelta con su patrulla. Sí, ayer después de la escuela. Dijo que iba a estudiar en la biblioteca, pero la voz de la señora Jenkins se quebró. Algunos chicos lo han estado presionando últimamente. Mala gente, tengo miedo. Oficial Stanton, el estómago de Rick se apretó. Sabía exactamente a qué multitud se refería, el mismo grupo al que había parado y buscado incontables veces en su antiguo distrito. Impulsado por sus prejuicios, lo encontraré, señora Jenkins, lo prometo, durante las próximas horas. Rick sondeó el vecindario que visitó los lugares favoritos de Malik, habló con sus amigos y mostró su foto a los comerciantes locales. Cada callejón sin salida solo fortaleció su determinación. A medida que se acercaba el anochecer, un aviso del dueño de una tienda de conveniencia llevó a Rick a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El edificio se alzaba oscuro y silencioso, sus ventanas rotas como ojos vacíos. En el interior, Rick encontró a Malik acurrucado en una esquina, rodillas pegadas a su pecho. El adolescente se estremeció ante el haz de luz de la linterna de Rick. Malik, Rick mantuvo su voz suave bajando la luz. Tu abuela está muy preocupada por ti, oficial Stanton. La voz de Mick tembló. Me están buscando los reyes, dijeron que si no me uno a ellos. Rick se acercó lentamente agachándose al lado del chico asustado. Nadie te va a hacer daño, no tenemos que informar esto oficialmente si no quieres. Mick levantó la vista sorprendido, cruzando su rostro manchado de lágrimas. No me arrestarás, no. Rick negó con la cabeza. Ahora mismo, solo quiero ayudar. Gradualmente Malik empezó a hablar. Habló sobre la presión de unirse a la pandilla, sus sueños de universidad, el peso de las expectativas de ambos lados de su vida. Rick escuchó, realmente escuchó, viendo no a un criminal potencial, sino a un chico asustado tratando de navegar en un mundo que no se lo hacía fácil. Sabes, Rick, dijo suavemente, mi hijo tiene más o menos tu edad, a él también le encanta la ciencia. Sí. Malik se secó los ojos. ¿Qué quieres, ser médico como tú? Hablaron durante casi una hora hasta que la respiración de Malik se estabilizó y sus hombros se relajaron. Rick vio pedazos de su propio hijo en este chico, las mismas esperanzas, los mismos miedos envueltos en diferentes circunstancias. Cuando finalmente llegaron a la casa de la señora Jenkins, ella salió corriendo a la porche envolviendo a Malik en un fuerte abrazo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo sostenía. Gracias, oficial Stanton, sollozó extendiendo la mano para tomar la mano de Rick. Gracias por traer a mi bebé a casa. Rick sintió que algo cambiaba dentro de él mientras veía a la abuela y al nieto aferrarse el uno al otro. Las etiquetas y los prejuicios que alguna vez habían parecido tan fijos en su mente continuaron desmoronándose, reemplazados por algo más profundo: comprensión, empatía, conexión. El restaurante local zumbó con la habitual sed de la noche mientras Rick y Malik se sentaban en su cabina habitual. Los asientos de vinilo rojo chirriaron cuando Malik se inclinó hacia adelante con entusiasmo, compartiendo sus últimas ideas de proyectos científicos. El aroma del café fresco y las hamburguesas a la parrilla flotaban en el aire, mezclándose con el suave zumbido de la conversación y el tintineo de los cubiertos. Así que si ajustamos el ángulo de los paneles solares justo en el punto correcto, Mick explicó dibujando en una servilleta con trazos rápidos y precisos, podríamos aumentar eficiencia al menos en un 20%, y he estado pensando en añadir un sistema de seguimiento también. Rick asintió, genuinamente impresionado por el entusiasmo de los adolescentes. Durante las últimas semanas, su tutoría se había convertido en algo significativo, algo que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Había ayudado a
Malik, con las solicitudes universitarias, revisó sus ensayos y observó con orgullo cómo la confianza del joven crecía con cada día que pasaba. La campana sobre la puerta del restaurante sonó, y el estómago de Rick se apretó al reconocer la familiar arrogancia del oficial James Garrett. El uniforme de su antiguo compañero estaba tan impecable como siempre, pero su expresión se agrió cuando examinó la diversa clientela del restaurante. Su placa brillaba bajo las luces fluorescentes, un recordatorio de la autoridad que ejercía. Bueno, Garrett dibujó acercándose a su cabina con deliberada lentitud. Si no es Rick Stanton, apenas te reconoció sin tu patrulla. Sus ojos se movieron despectivamente hacia Malik, apenas reconociendo su presencia haciendo algo de extensión comunitaria. Rick se enderezó en su asiento, sus hombros se cuadraron instintivamente. Garrett, este es Malik, se dirige a la universidad el próximo otoño, planea estudiar ingeniería, los chicos tienen una mente brillante para la ciencia, ¿es así? El tono de Garrett goteaba condescendencia, sus labios se curvaron en una sonrisa. Todo un cambio con respecto a tu antiguo enfoque, Rick. ¿Recuerdas cómo solíamos manejar estos vecindarios en los buenos viejos tiempos? Malik se tensó junto a Rick, sus manos se curvaron en puños debajo de la mesa, la servilleta con sus cuidadosos dibujos se arrugó ligeramente en su agarre. Las cosas cambian, Garrett, dijo Rick con firmeza. Su voz se escuchó en el ahora tranquilo diner. La gente cambia. Estas son buenas personas que merecen nuestro respeto, cada uno de ellos, Garrett resopló, ajustándose el cinturón con arrogancia practicada. Respeto, vamos, Rick, no me digas que te has ablandado. ¿Qué le pasó al tipo que sabía cómo mantener el orden, el que entendía lo que realmente importa ahí afuera? Rick se levantó lentamente, encontrando la mirada de Garrett con una determinación inquebrantable. Ese tipo estaba equivocado, tenía prejuicios y miedo. Estas personas no son el enemigo, son nuestra comunidad. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez eres tú quien necesita cambiar. Eres increíble, se burló Garrett, su rostro se sonrojó de ira. 6 meses en este basurero, y de repente eres su campeón. ¿Qué pasó con apoyarnos mutuamente en la hermandad? Ahora recuperé las comunidades, respondió Rick, su voz firme y clara, y estoy orgulloso de eso, más orgulloso que nunca antes. El rostro de Garrett se endureció, su mandíbula se apretó visiblemente. Bueno, buena suerte con tus nuevos amigos. Solo recuerda quiénes son tus verdaderos aliados. Se dio la vuelta y salió del restaurante. La puerta se cerró de golpe detrás de él con suficiente fuerza para hacer temblar las persianas. Rick se hundió en su asiento sintiéndose agotado y aliviado. La tensión se filtró lentamente de sus hombros mientras la atmósfera habitual del restaurante se reanudaba. Cuando levantó la vista, encontró a Malik mirándolo con un respeto renovado, sus ojos oscuros pensativos. ¿Ese era tu antiguo compañero?, preguntó Malik en voz baja alisando su servilleta arrugada. Rick asintió, pasándose una mano por el cabello canoso. Ese era el antiguo yo también, aunque ya no. A veces la parte más difícil de cambiar es enfrentar a quien solía. Se lo agradezco, dijo Malik. Simplemente, su voz cargada de emoción por haberle hecho frente por ser diferente. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. El peso de lo que acababa de pasar se instaló entre ellos. El ventilador de techo sonaba en lo alto y en algún lugar de la cocina los platos tintineaban. Rick sabía que acababa de quemar un puente con su pasado, pero al ver la expresión de agradecimiento de Malik, la confianza y la esperanza brillando en los ojos del joven, no sintió nada más que certeza sobre su elección. Este era el camino correcto, el único camino a seguir. Si disfrutaste la historia de Rick, seleccioné a mano esta próxima historia que disfrutarás. Por favor, no te la pierdas. Haz clic aquí para verla.